¿Qué parece? Es que es el óvulo cuando se va separando. Es la etapa de la menopausia. Como parece que quedó todo el No. A nosotros nos tocó exponer la mitosis. La mitosis comprende 4 fases: interfase, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué es la mitosis? La mitad del concepto de mitosis. No, yo tengo las interfaces. Vamos a salir a apoyar. Alguien que nos diga qué es la mitosis. Es la distribución exacta de cromosomas y... ¿Cromosomas y qué se llama? No, yo. A ver. Es que es la que... Una que Ahí está. y esta. Ahí está ya. La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucarióticas y que precede inmediatamente la división celular, consistente en el reparto equitativo del material hereditario que es el ADN característico. Este tipo de división ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con la formación de 2 núcleos separados, seguidos de la participación del citoplasma para formar 2 células hijas. Esta sí, pero si la interfaz nada más las primeras están. Se esmeraste mucho, compañera. Sí, esa me toca a mí. Durante la interfase las células se encuentran en estado basal de funcionamiento y es cuando se lleva a cabo la replicación del ADN y la duplicación de los organelos para tener un duplicado de todo antes de dividirse. Es la etapa previa a la mitosis, donde la célula se prepara para dividirse. En esta, los centriolos y la cromatina se duplican. Aparecen los cromosomas, los cuales se observan dobles en el primer proceso. Clave para que se dé la división nuclear es que todas las cadenas de ADN se dupliquen, replicación del ADN. Esto se da inmediatamente antes de que comience la división. En un periodo del ciclo celular llamado interfase, que es aquel momento de la vida celular en que ésta no se está dividiendo. Tras la replicación tendremos 2 juegos de cadenas de ADN, porque la mitosis consistirá en separar esas cadenas y llevarlas a las células hijas. Para conseguir esto se da otro proceso crucial, que es la conversión de la cromatina en cromosomas. La duración del ciclo celular en una célula típica es de 16 horas. En la interfase, el nucleolo y la membrana nuclear se notan y los cromosomas están en forma de hebras de cromatina. Y ahí está la imagen que consta del nucleolo, la membrana nuclear y la cromatina. La cromatina, esos son todos esos hilos que están ahí, pero que ahí adentro está toda la información que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahí dice el color de los ojos, el color del pelo, el tipo de pelo, chino, lacio. Ahí está toda la información genética de cada individuo. Incluso ahí hay genes dominantes y hay genes recesivos. Yo a lo mejor puedo tener algún gen que dice que yo tengo información para tener ojos azules, pero como es un gen recesivo, no se manifiesta. Pudiera ser que en uno de mis hijos se manifieste ese gen, ¿sí? O sea, no necesariamente tengo que yo lo tengo que sacar los ojos azules, ¿no? Puede ser que mi hija o mi nieto pueda sacar esas características. Mi hija se casa con un hombre de ojos azules y resulta que, no sé,
tiene el gen también recesivo y ahí se juntan y salen a la luz. Entonces puedo tener un hijo, un nieto de ojos azules o verdes, qué sé yo. Pero ahí en esos hilos, ahí está la información genética y se llama cromatina. Es como si fuera un chip, más o menos. ¿Me doy? Sí, sí, La prefase. En esta primera etapa, el material cromosómico llamado cromatina se condensa y aparece gradualmente como barras cortas y los cromosomas pueden comenzar a observarse como en microscopio. Cada cromosoma consta de dos hebras llamadas cromatidas, las cuales se mantienen unidas por una parte llamada centromero. Poseen además una zona externa llamada cinetóforo. Ese es un cromosoma. Las 2 hebritas, propa. Así como está, son las dos. Cuando la célula se divide, acuérdense que va a tener células hijas. Entonces, el cromosoma no se divide así, se divide así, se parte así. ¿Y cómo está? Se parte así. ¿Por qué? Porque se supone que la misma información que lleva la célula madre tiene que llevar la célula hija. Entonces, al cortarse, es así, para que toda la información sea idéntica. A medida que los cromosomas se hacen más visibles, ocurren dos eventos dentro de la célula: la membrana del núcleo y una porción contenida en él llamada nucleolo. Se desintegran y aparece una nueva estructura tridimensional en forma de balón de fútbol americano, denominada uso mitótico. Consiste de microtúbulos que se extienden por la célula. Las fibras del uso mitótico guían a los cromosomas en sus movimientos durante la mitosis. Miren, se supone que aquí en la profase nosotros tenemos estos hilitos por la cromatina y el núcleo empieza a desaparecerse. ¿Por qué? Porque ya va en camino para que haya una división. ¿Sí? Aquí ya se ven más, así como que se puede apreciar más los cromosomas. ¿Sí? Y aparece el uso. El uso son las tiras estas por donde va a recorrer los cromosomas, van a recorrer el camino para llegar al centro de lo que es la célula para poder dividirse. Síganme ustedes. Metafase es la segunda etapa de la mitosis, durante la cual los pares de cromatidas se mueven hacia el centro o ecuador de la célula. Las cromativas se disponen en una fila formando ángulos rectos con las fibras de uso mitótico. El centrómero de cada par de cromatidas se pega a una fibra de uso mitótico. Anafase es la tercera etapa de la mitosis. Al comienzo, el seno se divide y los cromosomas separados son jalados hacia los polos o extremos de uso mitótico por las fibras del uso que se han pegado al cinetóforo. Fíjense ahí en la imagen que ya los cromosomas ya están siendo así que divididos, ¿no? Ya se van, cada uno se va a un polo y se parten por la mitad. Otra vez les recuerdo que eso es para que la célula hija tenga exactamente la misma información que la célula madre. Entonces tiene que partirse y irse hacia los polos, que es donde se va a formar la célula. La telofase es la última etapa de la mitosis. Los cromosomas toman la forma de hilos, se alargan y quedan como estaban al comienzo. El uso mitótico se rompe, reaparece el núcleo y se forma una membrana nuclear alrededor de los cromosomas, los cuales pasan a un estado condensado
citoplasma también completa su división, que es la citocinesis, mediante un plegamiento de la membrana que comienza desde la periferia en la parte media y progresa hacia el centro de la célula, de tal manera que finalmente se obtienen dos células hijas con igual dotación de cromosomas y citoplasma. A esto se le llama división ecuatorial. O división mitótica. Mitótica. Bien, nosotros generalmente, les decía yo la vez pasada, cuando nos raspamos, nos cortamos o algo así por el estilo, a veces pasamos por ahí con una lana y nos hacemos una rayón así, y nos sale sangre. ¿Y qué pasa mañana? La cicatriz. Ese proceso se llama mistosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese momento, acuérdense que tenemos un sistema nervioso central, manda la información, ¿sabes qué? Hay una herida aquí, empieza a haber división celular. Entonces, esas células empiezan a dividirse rápido, y empieza ahora sí que a restituirse ese tejido. Por eso, cuando nosotros tenemos propagación vegetativa, rápido le salen raíces a las estacas, rápido cicatriza cuando hacemos injertos, rápido pega una punta. ¿Por qué? Por el proceso de mitosis. Entonces los que tienen diabetes, ¿qué es lo que pierden? Por eso ya no. Los diabéticos tienen un problema en el páncreas que deja de producir la insulina. Entonces, se supone que la insulina es la que te regula la cantidad de azúcar en la sangre. Por ejemplo, si yo comí mucho azúcar, este sistema nervioso central empieza a mandar información. ¿Sabes qué, páncreas? Produce insulina y esa insulina regula tu azúcar. Pero ¿qué pasa cuando tus niveles de azúcar ya están hasta el tope? Entonces te produce la insulina, pero ya no te alcanza porque tú estás comiendo demasiado azúcar. Entonces, es cierto que el organismo es algo, sí, pero tampoco le vamos a pedir lo que no se puede. Sí. No, nada más como comentario, decía que la mitosis en el cuerpo humano, como en las plantas o en los animales, es parte de su funcionamiento, Sí. y se reproduce igual. En las plantas, en nosotros, en los animales, nada más que aquí hay problemas. Por ejemplo, a veces decimos, bueno, ¿y el cáncer por qué? Lo que pasa es que la información genética es como en todo, hay errores y de repente cuando tienes un quiste o cosas así, el cerebro manda información, manda una orden, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí está mal, pero de repente las células empiezan algo así como a mutar y ya no hay respuesta favorable, por eso luego tenemos problemas de cáncer, ¿no? ¿Sí? Pero la mitosis es esto, la generación de células y eso es regenerar los tejidos. No sé si hay alguna duda con la mitosis. Básicamente el esquema es que tenemos una célula que ya está en división y que se encuentran los hilos todos dispersos. En la profase desaparece el núcleo, en la metafase se empiezan a ver ya los cromosomas más definidos, en la anafase se forma el uso, se van al centro, y en la telofase pues, se concluye con la división celular. Y así se da de esa manera en las plantas. Por eso les digo, por eso las plantas tienen capacidad de un pedacito de planta de generar raíz. Por este proceso se llama. ¿Hay alguna duda? Perdón. Bueno, en conclusión, la mitosis asegura la distribución exacta y equitativa de los cromosomas en cada una de las células hijas, de modo que cada célula tenga exactamente el mismo número y tipo de cromosomas que las demás células de la misma especie. Esto garantiza que la información genética se distribuya exactamente en cada uno de los núcleos hijos, en donde cada célula tendrá toda la información genética para la totalidad de las características del organismo. Y es como, bueno, esto es hablando en grandes rasgos de todas las etapas y las fases de la mitosis. Entonces, ¿qué quiere decir? La mitosis dice que va a tener células exactamente iguales o la información exactamente igual que la de la madre. Entonces, si yo
uso una planta que tiene ciertas características, todos mis estaquitas que yo use van a tener esas características. Sin embargo, si yo hago propagación sexual, ¿qué pasa? Se va a combinar. Hay una variabilidad, ¿no? Nada más en nosotros. Si somos 5 hijos en la casa, ¿somos iguales? No. Ni físicamente en ningún aspecto. Entonces es como lo de la clonación. Más o menos, o lo pudiéramos comparar con eso, clonar todos iguales, ¿no? Pero si hacemos reproducción sexual, ya hay mucha variabilidad. Lo hace el hombre, ¿no? O sea, no es... Eso es algo más artificial. ¿Sí? Y esto es natural. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo extraiga una parte vegetativa de una planta, pues no quiere decir que esté yo haciendo propagación artificial, ¿no? Es natural. A veces tenemos que ayudar un poquito, ¿no? Cuando usamos, por ejemplo, un enraizador para que acelere la formación de raíz, pero igual es un proceso natural. ¿Qué más? Continúo. En los organismos pluricelulares, la división mitótica no solamente puede dar origen a nuevos individuos por reproducción vegetativa en plantas o por fragmentación en animales, sino que también restituye las células muertas, sana heridas y en algunos casos regenera tejidos dañados o perdidos del cuerpo. En organismos unicelulares, la mitosis es una forma de producir mucha progenie idéntica. Esto conlleva una variabilidad mínima, formando, por su capacidad de adaptabilidad, una ventaja en condiciones ambientales estables y una desventaja cuando estas condiciones cambian. Los organismos unicelulares se reproducen habitualmente mediante mitosis, así que las células hijas son exactamente iguales a la progenitora. Era lo que nos decía, ¿verdad? Que las hijas tienen la misma información que las células madres. Sí, por eso siempre es bien importante que cuando hacemos propagación vegetativa, que elijamos la planta madre, o sea, de dónde voy a obtener mi material genético, que quiero tener. Si quiero una planta enferma, si quiero una planta con características feas, pues agarro cualquier planta, pero si yo quiero unas plantas bonitas, necesito buscar una planta madre que tenga unas características. ¿Sí? En este mecanismo de reproducción no interviene el sexo, por lo que se le denomina reproducción asexual. Otros tipos de reproducción asexual ocurren también en organismos unicelulares e incluso pueden darse en organismos superiores, como muchas plantas, en lo que es un medio auxiliar de reproducción. Con una rama de un árbol se puede obtener un árbol entero idéntico genéticamente al original. Maestro, una pregunta de eso que estoy viendo el árbol, ¿por qué le ponen la bolsa? ¿Salen luego raíces?